No me dejó nervioso, ¿no? Bueno, gracias. La verdad, gracias por darme 25, escuché en un momento, no sé quién. No, 35. Me tiraste para abajo. Yo dije que iba a venir más seguido, digo. Pues siempre que me tiran la edad, me tiran casi 40, me quiero matar. Está bien. Pero bueno, es porque parezco muy maduro. Yo los veo muy deportivos, ¿sí? Ya los veo y me canso, ¿sí? Porque me encanta el fútbol. Soy bastante pasional con el fútbol. Lloro cuando pierde mi equipo. No voy a decir por qué equipo soy, porque los que son contrarios no me van a prestar atención. Al final lo digo. Pero yo ya estoy en la etapa donde el fútbol te gusta, pero te duele cuando jugás, ¿viste? Así que me gusta mirarlo. Yo lo miro, los veía hoy jugando ahí, metían bastante garra. Y qué bueno que puedan venir a jugar, a divertirse, pero qué bueno, como dijo Juan, que ahora podamos compartir algo mucho más importante que un buen momento, ¿sí? Que es la palabra de Dios. Y con este tema, ¿sí? que me pidió Juan, que vienen siguiendo, cómo descansar en Dios, ¿sí? En relación al sustento, ¿sí? Acá veo que hay una variedad de edades importante, ¿sí? Y quizás algunos sí estén preocupados por el sustento y otros no tengan ni idea o no tengan que preocuparse por el sustento, porque los que se preocupan en casa son mamá y papá o mamá o un hermano, ¿sí? Pero vamos a hablar de varias cosas, no solo de eso, ¿sí? Y quiero empezar por algo, ¿sí? Que sufre la sociedad en la que vivimos todos nosotros, ¿sí? Y particularmente nuestro país, que es lo que define a nuestra sociedad, ¿sí? Que es la ansiedad, ¿sí? ¿Escucharon esta palabra? Ansiedad. El afán, también es otra palabra que utiliza la Biblia. El afán, la ansiedad, ¿sí? Como el hombre que va al médico y dice: doctor, todo el tiempo sueño con 1 más 1 más 1. Me levanto del sueño con 1 más 1 más 1, me duermo. ¿Qué tiene? Estrés. Ahí lo conocen el chiste. Lo que usted tiene es estrés, ¿sí? Estrés, malísimo el chiste, pero no importa. El estrés, ¿quién escuchó esa palabra? ¿Sí? Estrés. Los que trabajamos, estrés. Los que estudiamos, estrés. ¿Sí? En casa hay una situación difícil, nos somete a estrés, ¿sí? Pero algunos psicólogos y que estudian la sociedad dicen que la ansiedad, ¿sí? Es el trastorno que justamente marca esta generación, marca este siglo, ¿sí? Y hasta los chicos, ¿sí? Los chicos más chiquitos hoy tiraron de 13 para arriba, ¿no? Yo veo que hay algunos más chiquitos, pero hay chicos más chiquitos que sufren trastornos de ansiedad. Complicado, ¿no? ¿Cómo es esto? Y como si fuera poco que teníamos poca ansiedad en este mundo y en este país y en esta sociedad, a fines de 2019 a un chino se le ocurrió tomarse una sopa de murciélago. ¿Sí? No sé si es eso, pero vino de China un virus que provocó la mayor pandemia a nivel global, ¿sí? Que quizás vivamos nosotros. Espero que no nos toque vivir ninguna otra pandemia, ¿sí? Pero como si todo eso fuera poco, le sumamos una pandemia a la ansiedad, al estrés, al afán, ¿sí? Y tuvimos que estar casi 2 años encerrados, ¿sí? Algunos más, otros menos, ¿sí? Y todo eso cargó aún más la mochila de ansiedad, ¿cierto? Cargó aún más la mochila de afán, ¿sí? La receta ideal para el colapso. De hecho, hoy en día se ven muchos resultados negativos de la gente que tuvo que atravesar la pandemia, ¿sí? Muchas crisis, muchos problemas en relación a la ansiedad y el estrés, ¿sí? Pero quiero decirte algo, esto del afán y esto de la ansiedad puede convertirse en un arma muy poderosa que el enemigo de nuestras almas, Satanás, el diablo, puede usar para destruirte y lo va a usar para derrotarte. Así que estate atento. Por esta razón, la palabra de Dios, la Biblia, nos habla, no en una oportunidad, sino en muchísimas oportunidades nos habla acerca del afán y de la ansiedad, ¿sí? Y yo quiero hoy que veamos rápidamente
un momento particular donde es el mismo Señor Jesús el que nos enseña, el que nos va a enseñar acerca del afán y de la ansiedad. Acompáñame, si tenés Biblia, a Mateo 6. ¿Sí? Mateo 6:25. Allí está el Señor Jesús, casi terminando el Sermón del Monte, un sermón donde habló de muchas cosas y enseñó muchas cosas profundas con palabras muy simples. Y ahí en el versículo 25 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que es hoy, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Versículo 33 termina diciendo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Muy bien, acá está hablando el Señor Jesús, y cada vez que habla el Señor Jesús lo hace de una manera magistral, porque es el Señor Jesús, el mejor de los maestros que pisó este mundo. Y lo hace también que utiliza ejemplos tan simples de la vida cotidiana de todos nosotros, y a través de esos ejemplos nos enseña verdades muy profundas de la palabra de Dios. Nos habla de este afán. ¿Qué es este afán? A nosotros cuando dicen afán nos viene la palabra afanar, ¿no? Me afanó, pasó y me afanó, pero no viene por ese lado, ¿sí? El afán del que está hablando el Señor Jesús acá no es nada más ni nada menos que la ansiedad. Pero no cualquier tipo de ansiedad, sino una ansiedad desmedida, ¿sí? Y la palabra que el Señor Jesús está utilizando en esta oración, ¿sí?, está relacionada a la preocupación, pero no a cualquier preocupación, a una preocupación, ¿sí?, desmedida, algo que te quita el sueño, ¿sí?, algo que te saca del estado de tranquilidad que vos tenías y te pone en un estado de agitación, ¿sí?, te perturba. ¿Escucharon alguna vez hablar de turbulencia? Si estás en un avión es lo que menos querés escuchar, ¿sí? Pero es eso, cuando el afán, la preocupación desmedida llega a tu vida, te agita, te saca de ese estado de calma y te pone en un estado, ¿sí?, de perturbación, algo que nos quita el sueño, ¿sí?, algo en lo que fijamos toda nuestra atención, ¿sí?, y ponemos todo nuestro esfuerzo para poder lograrlo, para poder alcanzarlo, para poder tenerlo. Y hoy vamos a hablar del sustento, ¿no?, en relación a este tema. Y te hago una pregunta: ¿está mal preocuparte por el sustento? ¿Qué pensás vos? ¿Está mal preocuparte por querer tener más? ¿Por querer tener algo mejor? ¿Por estudiar alguna buena carrera? ¿Por tener un buen dinero a fin de mes? ¿Por tener un lindo auto? ¿Está mal todo eso? No, es totalmente lícito. Y es un buen deseo, ¿sí? Pero ¿sabés cuándo está mal? Cuando eso se convierte en un afán. Cuando eso se convierte en una preocupación tan grande en tu vida que solo podés pensar en eso. Y ahí estás cerrando. Y cuando estás cerrando estás pecando. Porque estás desobedeciendo la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios te dice: no te afanes, no te preocupes, ¿sí?, no te vuelvas loco, no pierdas la cabeza por estas cosas, ¿sí? Y no solo eso, sino que estás corriendo
a Dios del lugar que le corresponde. El lugar que le corresponde a Dios es el primer lugar en tu vida, pero lo corres. Bueno, Dios, en este momento no me puedo ocupar de vos, ¿sí? Quiero estudiar la mejor carrera que pueda, ¿sí? Quiero juntar toda la mayor cantidad de plata posible porque quiero este auto, ¿sí? O quiero estos botines, o quiero esta camiseta. La camiseta de Messi creo que valía como 30.000 pesos. Sí, imagínate para mi talle, 50 de Z. Terrible, ¿sí? Pero reemplazás y desplazás a Dios y lo corres del lugar que Dios tiene que ocupar en tu vida por las cosas que te afanan, que te preocupan, ¿sí? Analicemos un poco el texto. Analicemos un poco el texto que compartimos recién. En primer lugar, el Señor Jesús dice: no os afanéis, ¿sí? No os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestuario? Y acá vamos a hacer una pausa, ¿sí? Dios no te está pidiendo que no hagas nada en relación a tu sustento. Repetimos, Dios no te está pidiendo que no hagas nada en relación a tu sustento. No quiero que ahora lleguen a sus casas y le digan a sus papás, ¿sí? O con las personas que viven en la iglesia: me dijeron que yo no tengo que hacer nada, ¿sí? Este texto mal interpretado es la regla de oro para el vago, ¿no? No te está diciendo eso la Biblia, ¿eh? No sonrías, no te está diciendo eso. Todo lo contrario, todo lo contrario. Dios, ¿sí?, te está pidiendo, ¿sí?, que no te preocupes, que no te afanes, que no tengas esa ansiedad desmedida, ¿sí? Pero no te está haciendo un llamado a la ociosidad, y mucho menos a la ociosidad pecaminosa, que es la vagancia, ¿sí? Estar sin hacer absolutamente nada, ¿sí? Y ya se te cae una idea y no la levantás de tan vago que sos, ¿sí? No te llama a eso, no te llama a eso, ¿sí? Todo lo contrario, Dios te pide que no te preocupes, pero sí te pide que te ocupes. Que te ocupes, ¿sí? Que te ocupes por tu sustento. No es que vamos a: yo creo en Dios, soy hijo de Dios, abro la boca y cae comida del cielo, ¿sí? O levanto los brazos y me cae la mejor vestimenta del cielo, ¿no? Sin embargo, Dios lo puede hacer. En la antigüedad, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y estaba vagando por el desierto, Dios envió el maná. ¿Sí? ¿Escucharon alguna vez esa historia? ¿Sí? Dios envió el maná, que era una especie de comida, ¿sí? Pero ¿sabés qué? Mandó la comida, mandó el maná, en Éxodo 16, después si quieren en casa lo buscan y lo leen, pero así como mandó la comida y mandó el maná, lo mandó con una serie de instrucciones y reglas muy claras que el pueblo de Israel tenía que seguir para recoger el maná, para procesarlo y poder comerlo, ¿sí? O sea que el pueblo tenía que tomar ese maná, trabajar, ¿sí?, hacer todo el proceso para luego poder alimentarse. Y esto lo hacían todos los días, porque sabés que si lo guardaban para el día siguiente se pudría, se echaba a perder. Así que era un trabajo diario que el pueblo de Israel tenía que hacer. Y así es como Dios hace. Dios provee mediante su provisión divina, ¿sí? Pero te pide a vos que trabajes, que te esfuerces, ¿sí?, que recojas lo que Él te da para obtener el beneficio. Como decía Juan hace un rato, ¿no? Para obtener los beneficios de Dios. Por eso, seguimos. El pueblo debía trabajar para recoger el maná, ¿sí?, para obtener el beneficio de la provisión diaria que Dios le mandaba. Así que Dios es el que provee, pero nosotros, todos nosotros los que estamos acá, no se escapa ninguno, tenemos que trabajar, tenemos que ocuparnos para obtener de esa provisión el beneficio. Por eso Dios te pide que trabajes, Dios te pide que te ocupes. Y acá vienen algunos consejos, ¿sí? Dios te pide que estudies, que te prepares, que te formes, que te capacites, no sé de qué. Quizás un consejo que alguna vez alguien me dio a mí: estudia algo que te permita ganar lo suficiente para mantenerte y que no te ocupe demasiado tiempo de tu vida, para que todo ese tiempo que te queda se lo puedas dedicar a Dios. Un consejo que me tiraron una vez y me parece muy bueno. Pero en todo lo que hagas,
en el estudio. Acá veo a los más chiquitos que por ahí tienen que ahora estar pensando, cuando yo iba al secundario, al último año te hacían un test vocacional. ¿Alguno lo sufrió eso? Sí, allá. Levantó la mano tímidamente, si lo sufrió igual que yo. A mí me decían que tenía que ser médico. Yo veo sangre o veo a alguien que la está pasando mal y me pongo a llorar con él. O sea, médico no puedo ser, claramente no puedo ser. ¿Sí? Pero bueno, en lo que emprendas, en lo que estudies, en lo que trabajes, en primer lugar tenés que buscar la voluntad de Dios. Y es Dios quien te tiene que guiar a lo que Él quiere. A lo que Él quiere para tu vida. ¿Sí? En dónde trabajar, qué estudiar, en qué formarte, en qué prepararte. Créeme una cosa, Dios nunca te va a pedir algo que impida o que interrumpa tu relación con Él. ¿Saben qué? Lamentablemente hay una creencia de decir, bueno, ahora que soy joven me formo, me preparo, me dedico a estudiar y las cosas de Dios las dejo para cuando termino la carrera. Mi ministerio, mi servicio, la dejo para cuando termine la carrera. ¿Sabes qué? La carrera puede durar 1 año, si sos un crack, o te puede durar 10 años. Vas a estar 1 año, vas a estar 10 sin servir a Dios, sin venir a la iglesia, sin congregarte. No es la idea. No es la idea de Dios. Porque Dios nos da el suficiente tiempo, ¿sí?, para hacer todas las cosas a su debido tiempo. ¿Sí? Decir, bueno, el día tiene 24 horas, pero no me alcanza porque tengo que estudiar, tengo que trabajar, tengo que ayudar en casa. No sé, dormí más rápido, te dirían, ¿no? No se puede. Pero Dios creó el día con ese total de horas para que te administres bien y lo puedas aprovechar bien, ¿sí? Pero siempre buscando hacer lo que Dios quiere para tu vida. Y durante ese proceso, ¿sí?, no te alejes de Dios. Al contrario, estate muy cerca de Dios para no perder tiempo, para no equivocarte, ¿sí?, y perder tiempo en tu vida. Así que está claro esto, no estamos llamados a la vagancia, ¿sí? No estoy haciendo apología a la pobreza, sino todo lo contrario. Dios quiere, ¿sí?, hijos, hombres y mujeres preparados, formados, ¿sí?, pero que busquen de Dios. Estamos llamados a confiar, chicos, en la providencia de Dios, en lo que Dios nos da, en lo que Dios nos provee. Y estamos llamados a ocuparnos en esto. Ahora, el Señor Jesús le dice a los que estaban escuchando ahí, que eran sus discípulos y algunos que lo estaban siguiendo, ¿sí?, no se afanen, no se preocupen. ¿Por qué? Y ahí utiliza un ejemplo buenísimo, un ejemplo muy claro y cotidiano para nosotros. Dice, miren las aves del cielo, ¿sí? Continúa diciendo, miren las aves del cielo. No siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Pregunta, ¿alguna vez viste a un pajarito preocupado? Si lo viste, decime dónde porque lo quiero ver. ¿Alguna vez viste un pajarito preocupado? Después lo vemos. Me lo tenés que decir, ¿eh? ¿Los loros? ¿Se tienden a preocupar? Bien, estás buleando. Te veo con el celular, estás buleando. Mirá vos, el loro repite. Bien, pero ¿alguna vez viste un pajarito preocupado? Yo en casa me instalé la oficina, desde que empezó la pandemia nos mandaron a trabajar a casa, yo me instalé la oficina pegada a la ventana que da a la calle. Mi señora me dice que soy la chusma del barrio, porque estoy todo el día espiando a ver qué pasa. Y cada tanto me cuelgo como un pajarón, usando la referencia, mirando los horneros. ¿Vieron los horneros que siempre andan tranquilos, escarbando, buscando? No está preocupado, ¿sí? El pájaro se levanta a la mañana y se levanta bien temprano, lo escuchan a las 4 del zorzal que empieza a... Bueno, ahí en casa hay bastantes. Se levanta bien temprano, sale en búsqueda de su alimento para él, sale en búsqueda del alimento para sus pichones, lo consigue, lo lleva al nido, comen todos, son felices, se sacian. Y se va a dormir sin preocuparse por si mañana va a levantarse y va a poder conseguir de nuevo el alimento que necesita para él y para sus pichones. No está afanado, no está ansioso, no está preocupado. ¿Sabes por qué? Porque Dios cuida de su creación. Miren las aves del cielo.
¿sí? Yo no vi ningún pájaro sembrando alpiste, ni juntando en un granero o un silo, ¿sí? Guardando granos para poder comer, ¿sí? Todos los días se levanta, va, busca la provisión de Dios, se alimenta y al día siguiente va y hace lo mismo. ¿No valéis vosotros mucho más que un pájaro? ¿Sí? Dios tiene cuidado de su creación. Y nosotros, dice la palabra, que somos su especial creación, su especial tesoro. Somos pueblo escogido de Dios. ¿Sí? Mirá si no va a tener cuidado de vos. Mirá si no se va a ocupar de vos, Dios. ¿Sí? Somos sus hijos. Y ponte a pensar esto. En el mundo hay, ahí el que tiró la del loro por ahí sabe, en el mundo hay millones de aves. Hay miles de especies dispersos por todo el planeta. ¿Sí? Yo soy de esos que se cuelga a veces viendo los documentales esos. ¿Sí? Está buenísimo, uno aprende, pero pensá que hay millones de aves en el mundo. Y pensá que si tuviésemos que nosotros juntar alimento para todas esas aves, no sé, no nos alcanzaría por ahí toda la provincia de Buenos Aires, de graneros, de silos, ¿sí? De acopio de granos para poder alimentar esas aves, pero no es un problema para Dios esto. Dios provee para todos esos millones de pájaros, de aves, ¿sí? Que se levantan todas las mañanas, comen, se van a dormir y al otro día tienen lo mismo. Y así Dios sustenta su creación. ¿Sí? Dios se ocupa de las aves, ¿cuánto más se va a ocupar de nosotros, chicos? ¿Cuánto más se va a ocupar de mí? Y de vos, porque tenemos mucho valor, tenemos un alto valor para Dios. Luego continúa hablando Jesús. Nosotros, si seguimos el relato, el Señor Jesús continúa hablando y pregunta: ¿quién podrá de vosotros, por mucho que se afane, añadir un codo a su estatura? ¿Sí? El codo era una unidad de medida que se usaba en la antigüedad, en la época del Señor Jesús. ¿Qué es esto? De acá a acá. Más o menos son 45 centímetros. Si vos, por más afán, por más preocupación que le pongas al asunto, ¿podés crecer 45 centímetros? ¿Le podés agregar a tu estatura 45 centímetros? 5. Yo tengo la receta para agregarlos de costado. ¿Sí? La dieta de la sandía, como todo menos sandía. ¿Sí? Pero por más que te afanes, por más que te preocupes y te vuelvas loco, no vas a poder agregar más centímetros a tu estatura. Y ahí la traducción del original, del griego, también dice: por más que te afanes, por más que te preocupas, no vas a poder agregar más tiempo a tu vida. Vieron que hay gente que vive queriendo agregar más tiempo y cómo obtener la fórmula para vivir más años. ¿Sí? Por más que te afanes, por más que te vuelvas loco, no podés agregarle más tiempo a tu vida. No está bajo tu control eso. Eso depende de Dios. ¿Sí? Así que acá nos deja una enseñanza el Señor Jesús también. Que el afán y la ansiedad son completamente inútiles. Son completamente inútiles. No traen ningún beneficio para tu vida. No traen nada bueno para tu vida que te afanes y que te preocupes por demás y que te llenes de ansiedad. Sino todo lo contrario, es algo perjudicial y es algo que es una herramienta que el diablo puede utilizar en tu contra, ¿sí? Para alejarte de Dios, para apartarte de las cosas de Dios. Más adelante el Señor Jesús vuelve a hacer otra comparación. ¿Vieron en el relato? Dice, y hace una comparación en relación a otra necesidad básica que tenemos, que es la vestimenta. ¿Sí? ¿A quién le gusta vestirse bien? A todos, ¿no? ¿A quién le gusta tener buena picha, la ropa original? Algunos podemos, otros no podemos, sí, pero a todos nos gusta vestirnos medianamente bien. Y es algo que muchas veces nos preocupa. Es algo que muchas veces sentimos la necesidad de tener tal o cual cosa, y acá englobamos todos los otros bienes materiales que nos gustaría tener. ¿Sí? Y el Señor Jesús hace una comparación. Dice, miren los lirios del campo. ¿Alguna vez fueron al campo y vieron en el medio del campo una flor? ¿Sí? Vieron que salen esas flores preciosas. ¿Y cómo salió esta flor acá? Acá nadie la sembró, ¿sí? Nadie la plantó. Salió silvestre. Dios la hizo nacer, Dios la hizo crecer. Y Dios la proveyó de esa hermosa, ¿sí? Vestimenta que tiene una flor. Un lirio es una flor preciosa. Si alguna vez
¿Lo quieren ver? Busquen un lirio silvestre, ¿sí? Es una flor preciosa. Dice, ni aún el rey más poderoso y más rico de este mundo, que fue Salomón, ¿sí? Ni aún Salomón, con todo su esplendor y con toda su riqueza, se pudo vestir como una de esas flores, de esa manera tan hermosa, de esa manera tan preciosa. Y acá volvemos a lo mismo, ¿no? Si Dios tiene cuidado de un ser tan pequeño y casi insignificante como un pajarito, ¿no? Si Dios tiene cuidado de una flor, ¿que cuánto dura una flor? 2, 3 días, ¿sí? Cuando las compras duran menos, no sé, yo me pago el ramo de flores que dure una semana, a los 2, 3 días están marchitas, ¿sí? Se secan, se mueren. ¿Cuánto más cuidado, chicos, va a tener Dios de nosotros que somos sus hijos? El Salmo 37:25 dice, yo he sido joven y he envejecido. Ahí nos habla de un periodo de tiempo, ¿no? De alguien que fue joven y ahora envejeció. Y dice que durante todo ese tiempo, dice, no he visto a un justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Esto nos habla de la provisión de Dios, del sustento de Dios para nuestra vida, para sus hijos. Después de hacer esas comparaciones, el Señor Jesús continúa hablando y empieza una exhortación. Hace una pregunta bastante dura, ¿sí? Y esta pregunta se las hace varias veces a sus discípulos a lo largo de todos esos años que estuvo con ellos, porque los discípulos les faltaba fe, ¿sí? Tenían esa tendencia a flaquear en la fe. Dice, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Sabes qué? El hecho de poder descansar en la providencia de Dios es por la fe, es por fe. La fe es la que nos hace depender de Dios. La fe es la que nos hace ver que necesitamos siempre de Dios. La falta de fe, por otro lado, ¿sí? Es la que te hace creer a vos que vos por tus propios medios vas a obtener todo lo que quieras, ¿sí? Que es mi esfuerzo, que todo lo que yo tengo es porque yo me sacrifiqué, porque yo lo busqué, porque yo me afané, porque yo me preocupé por tenerlo. Y eso es lo que te mete el mundo en la cabeza, ¿sí? Pero eso te aleja de Dios. Te aleja de Dios porque los corres totalmente del plano de tu vida, Dios, ¿sí? La falta de fe, ¿sí? No nos deja ver que es Dios quien nos provee, que es Dios quien nos da todo lo que necesitamos. Jesús continúa diciendo, no os afanéis, diciendo qué comeremos, o qué vestiremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Hace esta pregunta. Porque los gentiles buscan todas esas cosas, dice. ¿Sabes qué? Así actúan los que no conocen a Dios. Así actúan los incrédulos. Así actúan los que están lejos de Dios. Y si nosotros nos comportamos de esta manera, viviendo preocupados, viviendo afanados, dejando a Dios de lado, primero que damos un testimonio pésimo, ¿no? Y casi que nos igualamos a aquellos que no tienen a Dios, a aquellos que no conocen a Dios o que no quieren saber nada con Dios. ¿Sabes? Filipenses 4:6, por eso te digo que la Biblia habla muchas veces de este tema. Y Pablo en Filipenses les escribe a estas personas diciendo, por nada estéis afanosos. Utiliza de vuelta este término, por nada estéis preocupados, ¿sí? ¿Sabes por qué? Porque la ansiedad y la preocupación son un indicador en mi vida de que no confío en Dios, de que no confío en su sabiduría, de que no confío en su soberanía y de que mucho menos confío en el poder que Dios tiene sobre mi vida. Es un indicador malísimo eso, que vos te muestres afanado, preocupado, que pierdas la cabeza por cosas terrenales de este mundo. Es un indicador malísimo porque no demuestra lo que Dios es. Dios es sabio, Dios es soberano, Dios tiene poder y control sobre toda su creación. Pero ahí está el Señor Jesús y dice, hey, tranquilos, vuestro Padre sabe que tienen necesidad de todas estas cosas, así que se las va a dar.
se las va a dar. Dios te va a dar todo lo necesario. Y el Señor Jesús termina dando la fórmula, ¿sí? ¿Vieron que tanto se habló de encontrar la cura contra el COVID y en tiempo récord se descubrió una vacuna, ¿no? Bueno, el Señor Jesús te da la fórmula, te da la vacuna, te da el antídoto perfecto para vencer la ansiedad, para vencer el afán en tu vida. ¿Qué dice el versículo 33 de lo que leímos? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Cuándo dice? ¿Cuándo hay que buscar el reino de Dios y su justicia? Ahí aparece una palabra. Empieza con P. Primeramente. Y sigue con R. Bien, primeramente. Busca primero a Dios. Antes que todo lo otro. Antes que todo lo que te quita el sueño, antes de que todo lo otro que te preocupa, busca primero a Dios. Buscar el reino de Dios, eso quiere decir buscar las cosas de arriba, buscar las cosas que vienen del cielo. Buscar la palabra de Dios. Deleitarse en el Señor y meditar en la palabra de Dios, esto es sentarte, leer la palabra, entenderla, orar, meditar. Meditar en la palabra de Dios es el mejor antídoto, chicos, contra la ansiedad. El hombre y la mujer espiritualmente felices y completos son aquellos que ponen a Dios en primer lugar en sus vidas y consideran la palabra, y no solo que la consideran, sino que la obedecen. Y cuando la obedecen, obtienen dirección, obtienen guía y están seguros y conscientes de las promesas que Dios nos deja en su palabra para cada uno de nosotros. Y dentro de esas promesas que Dios nos deja, ¿sabes qué está? El sustento. Dios promete que te va a proveer todo lo necesario para tu vida y te va a cuidar así como cuida de toda su creación. Pero también, déjame decirte algo más y con esto termino porque no me van a invitar nunca más, ¿no? Dios, el Señor Jesús, cuando está hablando ahí en el Sermón del Monte y está diciendo estas palabras, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Sabes qué? El Señor Jesús está haciendo una invitación a la salvación. Y prestadme atención en estos últimos 5 minutos. Dios está haciendo una invitación a la salvación. Si vos todavía no sos un hijo de Dios, todo esto que te acabo de compartir y que leímos de la palabra de Dios y tratamos de explicar de la palabra de Dios, para vos no va a tener ningún sentido en tu vida. No va a tener ningún sentido en tu vida. Habrá sido 20 minutos más perdidos de tu vida. Pero Dios, el Señor Jesús, te invita hoy a que puedas disfrutar por completo de su cuidado y de su provisión. Pero para ello hay algo que es necesario hacer, ¿sí? Así como nosotros tenemos que ocuparnos en buscar, ¿sí?, en nuestro sustento, Dios lo da, que nosotros tenemos que ocuparnos en ir a buscarlo, en obtener esa bendición, en obtener ese beneficio, para poder alcanzar la salvación de Dios. No tenemos que hacer nada, no tenemos que poner plata, no tenemos que ir caminando hasta Luján, no tenemos que hacer nada de eso. Dice la palabra que solo si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Tenés que arrepentirte de tus pecados. Tenés que ir a Dios en oración y decirle: Dios, te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por la vida que estoy llevando hasta ahora. Creo en el Señor Jesús como mi único y suficiente Salvador. ¿Sabes? Porque así como Dios provee a sus hijos de todo lo necesario para su vida, al ver Dios un día a la humanidad caída, perdida en sus delitos y pecados, que iba derechito a la condenación eterna, Dios proveyó de un Salvador. ¿Saben quién? Nada más ni nada menos que su propio Hijo. Y el Señor Jesús fue a la cruz. Y el Señor Jesús ocupó el lugar que vos y yo debíamos ocupar en la cruz y pagó el precio por mis pecados y por tus pecados, para que vos hoy puedas tener la opción
de ser salvo, de ser perdonado de tus pecados y de ser un hijo de Dios. El Señor Jesús hizo eso para que vos y yo hoy podamos disfrutar de todas las bendiciones de Dios, no solo del sustento, no solo de la provisión, sino de algo mucho más importante, de tener una esperanza eterna. ¿Qué es eso? Saber que cuando yo no esté más en este mundo voy a estar en el cielo con Dios. Y no voy a estar en una eternidad en el infierno, condenado. ¿Sí? Por eso Dios proveyó un Salvador, nada más ni nada menos que a su propio Hijo, para que a través de Él nosotros podamos ser salvos. Chicos, que Dios los bendiga mucho, que podamos meditar en esto, pensar y considerar a Dios como nuestro, ¿sí?, sustentador, como aquel que nos da todo lo necesario para nuestra vida. Pero si todavía no tenés a Cristo en tu corazón, si no lo tenés como tu único y suficiente Salvador, no esperes más. No esperes más, ¿sí? Hoy es el día que Dios te da para que puedas tomar esa decisión, ¿sí?, y puedas ser hoy un hijo de Dios. Muchas gracias, espero que Dios los bendiga. Si en algo no fui claro, ¿sí?, no se queden con ninguna duda. Yo me voy a estar yendo rápido, le preguntan a Juan. No, me quedo un rato más y hablamos, ¿sí? Y si tomaste esta decisión por Cristo o querés tomarla, ¿sí?, por favor acércate a los que te invitaron, a los que están acá, para que oren con vos, ¿sí?, y agradezcamos a Dios por este tiempo que nos permite tener. Nada más.